Buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán. Estamos estamos estudiando, sacando provecho al Salmo 34, un hermoso salmo de aliento, de consuelo para estos tiempos de angustias, de pesares, en los que hay desánimo, pero vamos a leer la Escritura. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo, ensalcemos juntos su nombre. El día de ayer nos quedamos todavía en la cueva con David, en donde él está acompañado de 400 hombres pobres, amargados, necesitados, hambrientos, desesperados, que han perdido todo lo que tenían en esta vida, y ahora están acompañando a David. Lo reconocen como su líder, y encontramos a David tratando de animarlos, de confortarlos, de llevarlos a buen puerto. Y empezamos diciendo que David se animó, se fortaleció. Una de las cosas que le fortalecieron, le animaron, por supuesto, era el conocimiento de Dios. Decíamos que si algo coronaba y podía hablar bien de David, era el hecho de que aún la Escritura lo pone como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que sabía, que conocía, que caminaba con Dios, que hizo de Dios un refugio, que hizo de Dios su consuelo, que hizo de Dios su todo. Y al recordar, hablábamos el día de ayer, que al recordar lo que Dios había hecho con él en el pasado, lo que estaba haciendo en el presente, entonces David, podríamos decir, que se estaba fortaleciendo en el Señor. Vimos también cómo ese Dios sabio, amoroso, que nos trata como un padre, mencionamos también que a veces tiene que disciplinarnos, que a veces en su misericordia el alfarero tiene que quitar la escoria de sus vasos y tiene que irlos perfeccionando. Vimos también y dijimos que el Padre al Hijo que ama castiga y reprende. Citamos Hebreos, donde dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota. Entonces dijimos que el ser disciplinados, el ser también tenidos en cuenta por la mano de Dios, es bueno porque podemos sacar provecho, podemos reconocer si hemos hecho algún mal, hay algún pecado, hay alguna falla, hay algo que esté necesitando corrección de parte de Dios. Y al estudiar la vida de David, es un hombre que podemos decir que es tan diverso. Hablábamos de él como un pastorcito, ¿no? En su niñez, un cuidador de ovejas, después como un valiente guerrero, después también como un excelente músico y también como un rey, ¿no? O sea, en todos los pasos en su vida,
David siempre puede enseñarnos algo. Podemos decir que la vida de David es un resumen de toda la humanidad. Podemos estar, por lo tanto, profundamente agradecidos con Dios por la inspirada historia de su siervo David. Cada uno de nosotros puede encontrar un punto de identificación en la larga, inmemorable y variada vida del hijo de Isaí. Podemos identificarnos con él aún cuando hemos pecado. David era un hombre que cometió fallas, que pecó y que se arrepintió. Siempre hemos dicho, todos pueden pecar como David, pero no todos les es dado un corazón para arrepentirse. Podemos hablar entonces de este David como un hombre no solo que amaba a Dios, sino también que confiaba en Dios. Por lo tanto, podemos hablar de la fe. Podemos hablar de un hombre de fe. Podemos decir que en donde hay fe, escúchenlo, podemos decir que donde hay fe, tengan la seguridad que habrá también pruebas. Y David tenía fe, confiaba en Dios con todo su corazón y por lo tanto tenía problemas. Lo hemos visto en esta ocasión, perseguido por Saúl. Su fe fue probada de muchas formas, estábamos diciendo. Él perdió esposa, perdió posesiones, perdió casa, perdió amigos. Hoy lo encontramos en una cueva refugiado y tratando de salir hacia adelante con la ayuda de Dios. Pero también no podemos descartar que en la vida de David, por supuesto que al tener y ser un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de Dios, entonces también Satanás, el diablo, el enemigo de los creyentes, estaba tratando de incomodarlo, estaba tratando de acabar con lo más preciado que tenía y lo que le quedaba a David. Estamos hablando de su fe. Podemos ver que no hay conflicto más profundo en el creyente que cuando fluctúa o falla la fe. Alguien dijo que la senda de la aflicción, y únicamente esa senda, conduce a la tierra a donde la aflicción es desconocida. En el mundo tendréis aflicción. Es la regla de todo creyente. Nosotros sabemos que esta es la verdad. Por lo tanto, si tienen fe, van a ser probados. Y si esa fe falla, tienen que ser probados aún más. Porque en esta guerra no hay retroceso. En esta guerra las dificultades deben de ser enfrentadas. En esta vida, los que hemos tomado el arado, no podemos regresar atrás. Por lo tanto, tenemos que luchar y tenemos que porfiar. Podemos encontrar otra lección en este hermoso salmo. Y este es de que, aunque seremos probados, como está siendo probado David, podemos decir que tenemos, por la gracia de Dios, porque la fe es un don de Dios. Efesios nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y este es un don de Dios, ¿no? Para aquellos que piensan que es su fe,
que yo tengo mucha fe, que tú tienes mucha fe y que no. La fe es un don de Dios dada al hombre. No es un don del hombre hacia Dios. En eso se engañan muchos. Por lo tanto, estamos diciendo que la fe es un escudo que pueden usar todos los creyentes para estar firmes en el tiempo en que vienen los dardos de fuego del maligno. Cuando son atacados todos los creyentes por el enemigo de nuestras almas, tenemos este gran escudo de la fe. La fe, por lo tanto, nos puede ayudar, es una promesa de Dios y apropiada para cada uno de los creyentes. Y Dios, en su gran sabiduría y por supuesto en su misericordia, en su gracia y en su amor, nos la ha dado para que también dependamos totalmente de Él. Por eso es que solamente en nuestros problemas, en todo tipo de necesidades, podemos confiar en Dios. Esta es la prueba de nuestra fe. Podemos entonces nosotros decir que David estaba siendo también probado, que David estaba tratando de sacar a buen puerto no solo salir él, sino los 400 que se le habían unido. Y hablamos del amor, la confianza, la seguridad que tenía David en su Dios. Y que ahora estaba ya él sacando, podemos decir, recordando lo mejor de su vida, los mejores recuerdos de su vida, y de esta forma estaba siendo animado. Pero lo que quería también el siervo de Dios, David, era animar a los 400. Nuestro salmo dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. David, como un líder, toma esa responsabilidad, se echa a sus espaldas esta carga, pero no la carga él, la pasa a nuestro Dios. La rueda, echa sobre Jehová tu carga, es rodar tu carga sobre Dios. David, como el apóstol Pablo, saben y conocen la tremenda responsabilidad que es trabajar con almas. De esto se trata. Más allá de lo que estamos viendo, que están en la cueva hambrientos, sedientos, amargados, aquí de lo que se trata es un trabajo con almas. Lo que se diga, lo que se haga, por supuesto que tendrá serias repercusiones en la vida de esas personas. Y esta es la responsabilidad que tenemos todos los creyentes. Por eso el salmista dice: en Jehová se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrarán. El apóstol Pablo decía: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio o servicio no sea desacreditado. Oigan, nadie puede animar a otros si uno mismo se encuentra deprimido, desanimado, decaído, melancólico, abatido, con la moral por los suelos. Además, siempre hemos dicho que un líder, un verdadero líder, jamás se puede dar por derrotado. Siempre hemos oído historias, ¿no? Buenas, a veces son las que nos gustan, donde los líderes sacan a flote a su gente, donde son vencedores. Y por eso es que recordamos, siempre decimos, ¿no? Hablando en la navegación, que el capitán es el último que puede abandonar el barco cuando se está hundiendo. Esto es un buen líder, ¿no?
Podemos decir, parafraseando lo que estamos diciendo, que no damos a ninguno ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Parafraseando podemos decir, en nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Cuidando de nuestro comportamiento, lo que decimos, lo que mencionamos, nuestra conducta, nuestro testimonio es primordial, ¿no? El líder no puede andar de un lado a otro, lamentándose, quejándose. No sería un buen líder. ¿Qué es lo que verían sus seguidores en un líder de este talante? No, pues se ponían a llorar juntos, ¿no? Ahí en 2 de Corintios 6:4 dice la Escritura, ¿no? Antes no nos recomendamos en todo, vean, como ministros, no dando a nadie ocasión de caer, ¿no? De desacreditar el Evangelio. Y esto es lo que tenía en cuenta el apóstol Pablo y por supuesto también de quien estamos hablando, el siervo de Dios David. 2 de Corintios 6:4 dice, más bien en todo nos presentamos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en duras labores, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabras de verdad, en poder de Dios, por medio de armas de justicia a derecha e izquierda, por honra y deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores pero siendo hombres de verdad, como no conocidos pero bien conocidos, como muriendo, pero he aquí que vivimos, como castigados pero no muertos, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo. Nuestra boca ha sido franca a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón está abierto. De esta forma es como debe de ser el comportamiento de un líder. Un líder, vean, ahí están sus credenciales, sus características, en aflicciones, en privaciones, en angustia, todo lo que le estaba pasando a David. Ahora, ¿cómo podemos transmitir esta actitud? ¿Cómo podemos animar a los tristes, a los cansados, a los pusilánimes? Lo que está diciendo, lo que acabamos de leer, con mucha paciencia. Es lo que ocupa en el primer lugar de la lista. Logramos la simpatía, transmitimos confianza, seguridad, damos ánimo, aliento, que es la perseverancia. La perseverancia, la paciencia no es otra cosa más que la capacidad de resistir, de sufrir, de tolerar las adversidades, de enfrentarse a las cosas molestas y a las cosas que ofenden. Ahora, ¿cómo se hace? Con fortaleza, con fortaleza. Y lo que decíamos, David lo que tenía que hacer era fortalecerse. Y es lo que estaba haciendo, pero su fortaleza estaba en el Señor. David se fortaleció en el Señor. Eso es lo mejor que puede hacer alguien. Lo mejor que puede hacer alguien es fortalecerse él mismo. No intentar todavía con los demás, sino fortalecerse él mismo. Alguien dijo que alguna de las mejores conversaciones que se pueden tener
es con uno mismo. Recordamos el Salmo 42, parece que es, en el que el mismo David está diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Vean, es una pregunta que podemos hacernos cada uno de los creyentes, estando en esta situación. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y la respuesta es, espera en Dios, porque aún he de alabarle. De esta forma, lo que decíamos, en su fe, en el amor a Dios, David estaba siendo fortalecido por aquel que sabía David que se podía confiar, estamos diciendo, en Dios. En aquel entonces David estaba cansado, estaba, por supuesto, hartado de los hombres. Se había cansado de confiar en sí mismo también. Había confiado demasiado en Saúl, se había entregado. ¿Y qué hizo Saúl? Lo estaba persiguiendo para matarlo. Lo que decíamos, 3 veces quiso, le lanzó la lanza, lo quería clavar contra la pared, lo mandó al frente del combate para que muriera. Ahora, lo que estamos diciendo, David no le había hecho nada. David había actuado con integridad. De hecho, respetaba y amaba a Saúl. Pero aún vean, en estas condiciones, Saúl había fallado. Saúl no era absolutamente confiable para David. Por lo tanto, David se había dado cuenta que maldito el hombre que confía en el hombre. No importando que le seas leal, como lo fue David, no importando que pelearas de su lado, no importando el esfuerzo que había hecho al ser un excelente guerrero, un buen combatiente, no, nada de eso tomó en cuenta Saúl. Saúl quería acabar con la vida de David. Por lo tanto, David había aprendido a desconfiar de los hombres, a no poner su confianza en el hombre. Pero también aprendió a desconfiar aún de sí mismo, porque dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Vemos entonces cómo David ya no se fortaleció ni buscó la protección de los hombres. No, había aprendido lo suficiente, pero tampoco confiaba en sí mismo. Entonces había algo que todos tenemos, un recurso que nunca falla. Esperó en Jehová. Se fortaleció en Dios. Un Dios confiable, un Dios fiel. Ahora, David, el hombre de Dios, está mirando y confiando y esperando y fortaleciéndose únicamente en el que es digno de nuestra confianza, Dios. Cuando tus circunstancias se vienen abajo, cuando todo aparentemente está saliendo mal, cuando estás siendo llevado por las circunstancias a la cueva, figuradamente como está David, cuando todos te han dado la espalda, cuando has perdido todo, siempre queda un recurso: Dios. David recuerda los días de su juventud. ¿Se acuerda? Cuando dijo, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él me ayudó a vencer a aquel filisteo incircunciso. Vean, David trae pues a la memoria
los grandes hechos de Jehová. David es un hombre que está siendo fortalecido en Dios, abandonando todas las confianzas terrenales y fortaleciéndose en Dios. Ya él estaba saliendo, no se sumió en una trética desesperación, ni pensó como lo hizo Saúl en recurrir a medios equivocados, ¿se acuerdan? Para recibir ayuda, no. Ya no buscó tampoco en la maldad, ni en el pecado, ni en la astucia, tampoco. Fue directo a Dios, confiando y esperando en Él. Hermanos, amigos, si tienen problemas y sus problemas han sido causados por el pecado, por la desobediencia, por su rebeldía, por tomar decisiones tontas, malas decisiones, equivocaciones. Si ustedes mismos están viendo que están siendo afligidos por sus rebeldías, aún por sus perversidades, a pesar de ello, a pesar de eso, no miren a otro lado. No vayan por otros caminos. Busquen a Dios. Miren a Dios al que han ofendido. Miren al Dios de misericordia, al que se sabe y puede compadecer. Aun cuando levante su brazo para ejecutar venganza, aférrense a ese brazo y Él les perdonará. ¿Acaso Él mismo no ha dicho? El que a mí viene, ¿no le echo fuera? Es Dios, confiable, no puede fallar. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Si han pecado, si están sufriendo las consecuencias de su pecado, acérquense a Dios, aférrense a Él por fe. Agárrenlo, no lo dejen. Repitan las palabras de Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y resuelvan: no te dejaré si no me bendices. El hijo pródigo es una gran lección, es una gran enseñanza. Él sabía que su padre, al cual había ofendido, al cual le había defraudado, pero se acordó que su padre tenía entrañas de misericordia y que no podía estar en otro lugar si no era con Él. Por lo tanto, acércate a Dios, humíllate a Dios, entrégate a Dios. Dijimos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vemos por qué se está fortaleciendo en Jehová su Dios. Estando en medio de la ruina, algunos dirían de la desesperación, recordó: Dios me ama y yo le amo. Aunque me he descarriado, mi corazón no puede descansar sin Él. Aunque he tenido poca comunión con Él últimamente, Él no se ha olvidado de mí. Su gracia es eterna. Dios no cierra su corazón. Dios no nos cierra la puerta. Él no se ha olvidado de su gracia. Él no se arrepiente si nosotros somos infieles. Dios permanece fiel. David recordó esos días felices en el campo, cuidando ovejas, cantando salmos a Jehová.
en medio del desierto, en medio de los valles, cuando cuidaba ovejas, sus horas, sus días enteros llenos de paz, de felicidad. Vean, recordó su experiencia del amor divino. No era un sueño, no era un mito, no era un engaño. Él había conocido al Señor, había disfrutado con Él de su presencia, había tenido una relación cercana con Él. Y David dijo, este Dios no cambia. Y por eso Él me ayudará. Su misericordia permanece para siempre. Y de esta forma vemos entonces que David se fortaleció en Dios. Luego, David repasaría las pasadas liberaciones que había experimentado. Podemos imaginarnos, podemos pensar la forma figuradamente de un cuadro o una película, ¿no? En que David se puso a pensar, a recordar. Y podemos ver el cuadro cuando David mataba a un león. Sin miedo, sin temor, un muchachito, un jovencito. Cuando mató al león, cuando mató al oso, cuando enfrentó a Goliat, al gigante, con esa confianza que le daba confiar y esperar en Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Vean. Todas esas cosas recordó David. Dios lo había librado en el pasado. ¿No lo libraría también en esta ocasión? ¿No habría de rescatarle ahora? Vean, ¿no le había librado ese mismo Dios de las intenciones de Saúl cuando le aventó la espada? ¿Realmente creen que porque David tenía unos super reflejos? No, Dios le había preservado la vida. Y no le había preservado la vida cuando la hija del rey le ayudó a descender por la barda para huir. Vean, cuántas misericordias, misericordia tras misericordia, siempre protegido. Algunos dirían extrañamente, nosotros sabemos que no es algo extraño. Dios está comprometido con sus hijos. Vemos entonces que cada creyente, que cada persona aún, vean, quienes no son creyentes pueden volver. Saquen el libro de su vida y vean cuántas misericordias día tras día han recibido de Dios. La vida es una misericordia. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Aún el aire que respiramos, la salud, el hogar, el vestido, todo es misericordia. Nada merecemos. ¿Acaso ha cambiado el amor de Dios? ¿Acaso se ha acabado la fidelidad de Dios? Vean. Hay algunos que dirán, yo me he apartado de Dios porque he hecho lo malo. Y saben que es así. Pero, ¿a dónde puedes ir? Los discípulos del Señor dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Él no ha cambiado. Él es el mismo Dios, aunque tú estés lleno de pecados. Aunque tú hayas caído en la impiedad.
Él te abre los brazos. Él te vio la primera vez con amor. Él te buscó. Es su mérito. Por lo tanto, ¿no te sientes reanimado? Al comprobar, al escuchar del amor, de la gracia, del perdón de Dios. ¿No sientes que lo peor que puedes hacer es desconfiar y alejarte todavía más de Dios? En vez de entregarte, abrazarle y besarle. ¿Crees que no serás fortalecido? ¿Crees que este Dios fiel te va a abandonar? Sería lo más tonto, lo más necio que hicieras. Todo se puede lograr con la gracia de Dios. Con Dios todo, sin Dios nada. Esta es la gracia de Dios que transmite este salmo, porque nos enseña por experiencia propia, no únicamente por teoría, es por experiencia. Cuando no podemos nosotros solos, entonces acudamos a este Dios que es fiel. Fortalezcámonos en Él y entonces nuestra vida dará un cambio radical. Llegamos a nuestro tiempo, vamos a orar, a despedirnos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por la vida de este siervo de Dios, por la vida de todos y cada uno de los hombres de fe que nos han antecedido, por los llamados héroes de la fe. Te damos las gracias por sus vidas. Te damos las gracias porque podemos reflejarnos, podemos ser como un espejo en el cual nos vemos en alguna circunstancia de sus vidas. Quisiéramos vernos en el proceso de santidad de ellos, pero también gracias porque nos permite, Señor, encontrarnos en sus fallas, en sus defectos, en sus pecados, en su desánimo, en la desolación, en la angustia, en la tristeza. Gracias, Señor, porque por su experiencia y la nuestra propia, vemos que tú eres un Dios fiel, un Dios confiable, un Dios en el cual podemos entregarnos, Señor. Pedimos, Señor, tu gracia para cada una de las personas que han estado escuchando estos estudios, los que seguirán escuchando. Pedimos, Señor, que tú abras sus ojos a la luz, que tú abras sus oídos a tu palabra y que tú obres en la vida de cada uno de ellos. Pedimos, Señor, por un avivamiento en nuestro querido México. Pedimos, Señor, que tú obres en cada creyente para que pueda dar testimonio, para que pueda hablar, para que pueda evangelizar a su prójimo, para que pueda orar por nuestro querido México y para que muchos, Señor, en medio de estas circunstancias vengan a tus pies. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos para tu propia gloria y por tu gran y poderoso nombre. Todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por su atención y les invitamos nuevamente, ya pudimos meter estas mismas predicaciones, estos estudios y las predicaciones de los domingos en YouTube, también con lo mismo, Iglesia Bautista de la Gracia, porque algunas personas nos habían comentado que no podían entrar por este medio, entonces para que las recomienden, para que las escuchen y para que las vean, las oigan con sus familiares y sobre todo para que las pongan en práctica en su vida. Gracias, muchas gracias.